Bien, señores, vamos a conversar con el doctor Rafael Alburquerque, es vicepresidente de la República, es ministro de Trabajo y miembro de la alta dirección de la Fuerza del Pueblo, sobre el tema de la reclasificación empresarial y el aumento, que por cierto, ahora hay que estar haciendo una serie de aclaraciones que en principio no se previeron. El gobierno está aclarando algo que todo el mundo sabe, que a una persona no se le puede disminuir el salario. Así es. Pero ¿por qué hay que aclarar que a una persona no se le puede disminuir el salario? Porque muchas personas que estaban esperando un aumento salarial, ahora resulta que tienen un salario que es más alto que el que se dispuso. Entonces, doctor, ¿cómo está usted? Vamos a, por favor, el audio. Sí. Vamos el audio. Tiene el doctor Alburquerque apagado el audio. Todavía continúa apagado. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Doctor, entonces explíquenos en términos reales cuál ha sido el impacto de este acuerdo de incremento salarial que a la vez hizo una reclasificación de las empresas. Mira, en primer lugar, muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Con respecto a la pregunta, no hay duda de que todos estábamos esperando un aumento de salario, incluso nosotros como Fuerza del Pueblo habíamos solicitado un aumento del salario, de manera que saludamos la variación, el aumento del salario mínimo de ley. Ahora aguardamos que también se haga ese aumento a nivel del sector público y de sus instituciones autónomas. Ahora, el problema está en que las autoridades han querido presentar este incremento del salario mínimo como algo histórico, sin precedente, trascendental. Y resulta que vino acompañado de una reclasificación de las empresas. Y esto naturalmente, pues, afecta todos estos cambios y todas estas alteraciones. Y como tú dices, por eso ahora se ven las autoridades obligadas a decir que a nadie se le puede bajar el salario, porque eso estaba prohibido por la ley laboral. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la reclasificación? Y voy a poner un ejemplo para que sea bien comprensible. Si yo como trabajador ganaba en una gran empresa 17,610 pesos, que es el salario, que era el salario mínimo de ley, bueno, esa gran empresa casi seguro va a pasar a ser una mediana empresa. Las autoridades dijeron, es un aumento del 24%. En 2 décadas jamás se había elevado un salario mínimo a un 24%. Bueno, de 17,610 pesos que yo ganaba en esa gran empresa, cuando pasa a ser mediana, me van a aumentar a 19,000 pesos. Es decir, un aumento de 1,600 pesos, lo que significa no un 24%, sino solamente un 9% de aumento, muy inferior al salario, a la inflación que se registró en el último año, de mayo a mayo, que es la última que ha comunicado el Banco Central. Hemos tenido una inflación del 10,4% anual. Bueno, y mi aumento va a ser de un 9%. Es decir, que ni siquiera recupero el valor real del salario que yo he perdido en ese año. Sí, ha sido una corrección de salario, muy bien, lo saludamos. Ha sido un gran esfuerzo de parte del ministro, pero que no se venda la idea de que esto es algo trascendental, excepcional, nunca visto, porque los aumentos van a ser irrisorios. Primero, ni siquiera alcanzan a la inflación acumulada en un año, y segundo, mucho menos alcanza
al costo de la canasta familiar del primer quintil, que es el sector más pobre de las diferentes canastas de familia que clasifica el Banco Central. Esa es la realidad. Doctor Alburquerque, ¿cuál piensa usted que va a ser el efecto que tendrá este aumento o estas decisiones también de la reclasificación en las pequeñas, medianas y microempresas en este momento? Mira, hay mucha preocupación, sobre todo las pequeñas y microempresas han hablado de que muchas van a quebrar. Lo que pasa es que no se han puesto a examinar realmente cuál es el aumento. Muchas de esas pequeñas empresas hoy van a ser microempresas, de manera que no les va a afectar tan duramente el aumento salarial como podría suceder en otras épocas. Casi todas esas pequeñas empresas van a pasar a ser micro. Pero ponte tú el caso, por ejemplo, de una oficina, de una pequeña oficina de abogado. Esa pequeña oficina de abogado tiene un apartamento que ha comprado en un inmueble que vale hoy más de 4 millones de pesos. Bueno, de acuerdo con la clasificación anterior, esa oficina de abogado era una gran empresa. Sí, y tenía que pagar 17.610 pesos como salario mínimo. Hoy, esa pequeña oficina de abogado con instalaciones de más de 4 millones de pesos, que solamente tiene 2 empleados y que sus ventas brutas anuales no pasan de 2 millones, pues esa gran empresa pasa a ser microempresa. Y de acuerdo con la ley, claro, no pueden rebajar el salario, pero de acuerdo con el incremento salarial y la nueva reclasificación, el salario mínimo en esa empresa de abogados sería solamente de 11,000 pesos. Exactamente. Ella no puede rebajar el salario, pero cuando el empleado le pregunte por el aumento, dice, no, pero tú me debes. Pero no, tengo que bajar el salario, pero no, lo peor todavía, lo que puede pasar es decirle, bueno, te quedaste en 17,000, no hay aumento. O liquidarlo. Y contratar uno por 11. Y contratar un nuevo trabajador por 11,000 pesos. Doctor. Doctor Alburquerque, cuando pueda. Sí, adelante, Consuelo, adelante. Rafaelito, doctor, buenas tardes. Consuelo, ¿qué hay? ¿Cómo te va? Caramba, un abrazo. Igualmente, Consuelo. Gracias. Una pregunta usted que conoce el sector laboral, ¿por qué el sector laboral, los sindicalistas, se oponían a la reclasificación y ahora la aceptaron? Y aceptaron estos cambios. ¿Cuál es la razón? Ellos decían, no se llegaba a un acuerdo porque ellos no aceptaban la reclasificación y ahora la aceptaron, y mire todo lo que usted está explicando. ¿A qué se debe eso? ¿Usted cree que me puede explicar? Mira, Consuelo, yo no estuve cerca de la discusión. ¿No? La única posibilidad que yo veo es que sencillamente no tuvieron asesores o no fueron bien asesorados. Es lo único que uno puede pensar, porque ellos siempre se habían opuesto a la reclasificación. Bueno, seguramente se la vendieron como se la han vendido al público, de que esto no tenía precedente, de que iba a ser un aumento del 24%. Bueno, tal vez se entusiasmaron con la cifra, pero cuando uno la estudia detenidamente, se da cuenta, bueno, de lo que estoy denunciando en estos momentos. Doctor Alburquerque, el tema de la reclasificación, volviendo a él, por ejemplo, para una pequeña que baja a micro, hay una ventaja para la pequeña que baja a micro, pero para el micro que se queda siendo micro y que le están planteando un salario mínimo de 12,000 pesos, estamos hablando de un pequeño salón de belleza, cualquier cosa que está haciendo una señora en su casa, es decir, le llevan a un salario mínimo de casi 12,000 pesos más el costo social de ese salario. Entonces, esa empresa, esa micro, es la que más está gritando, porque dice que
no puede sustentar eso. Bueno, efectivamente, mira, la pequeña empresa que se queda como tal, que no baja a micro, ahí el aumento de salario tampoco es del 24, tampoco no. Pensemos eso, ahí el aumento solamente es de un 11%. Entonces, bueno, hay un aumento pequeño, pero entiendo obviamente que para un salón de belleza, una pequeña peluquería, pues evidentemente puede afectarlo. Ahí me dicen mucho, bueno, va a quebrar. Yo creo que en el fondo siempre, cada vez que hay estos aumentos, hay esos gritos, esos reclamos, pero el dueño se la busca y bueno, se van a aumentar los precios, se aumentarán los precios, pero en general, cuando hay aumento de salario, pues hay más circulante y al haber más circulante, pues hay más consumo y por tal razón hay mayores ingresos en todas las empresas. Sí, doctor, no es loable saludar la posibilidad de consenso en un momento de crisis global y de incertidumbre para reactivar la economía y lo que se logró, ¿cómo usted lo ponderaría? Mira, yo entiendo y lo he dicho, lo reitero, creo que ha sido interesante, se necesitaba un incremento de salario, más que incremento, más que aumento, lo que ha habido es una corrección salarial, pero entiendo que no era momento para la reclasificación de las empresas, no era momento para la reclasificación por todas estas situaciones, todas estas dificultades. Está contentísimo, no le digas eso, doctor. No, y además, tú eres que está contento. Se le dio un respiro a la. Doctor, entonces el sector empresarial no se iba a sentar en la mesa de negociaciones porque una de las condiciones obligatorias del sector empresarial era la reclasificación para discutir lo otro. Totalmente de acuerdo, esa fue parte precisamente de la negociación que hubo, porque de lo contrario hubiera tenido que procederse a un incremento como sucedió en el año 2019, que al final el gobierno y el sector trabajador impusieron el aumento, porque los empresarios no estuvieron de acuerdo, naturalmente, al ponerse de acuerdo dos sectores, pues impusieron el acuerdo. Esto tal vez primó también en el acuerdo, en que es una época difícil, una época muy difícil, y tuvieron que ceder de parte a parte. Lenchi. Buenos días, profesor. Lenchi de este lado, un gran abrazo. Lenchi, ¿qué hay? ¿Cómo te va? Todo en orden. Profesor, esta reclasificación, ¿a quién ha convenido más? ¿A los trabajadores o a las empresas? Y en segundo lugar, diríamos que al país. No, pero yo quiero oír la respuesta del doctor Alburquerque. Y en segundo lugar, usted ha insistido en que este pacto no es histórico. ¿Hay otros datos que nos indiquen que ha habido aumentos superiores a estos? Mira, usted dijo que no eran aumentos, sino una reclasificación salarial. No, mira, anteriormente con respecto al aumento, ha habido aumento del 20%. Y el 20% se aplicaba a todas las empresas. Eso anteriormente. Anteriormente, ahora el 24% es un % que se ha ponderado, porque aquí ha habido aumento del 11%, del 12%, aumento del 19% y aumento del 59% en la mediana empresa, de manera que el 24 no es más que una ponderación de los distintos aumentos, pero anteriormente el 20% regía para pequeña, mediana y grande. Ahora los aumentos se diferenciaron y por tal razón se sectorizan, no son de carácter general. Entonces esa es la situación que hay. Y respecto a la otra pregunta, ahora va a ser sobre todo para el inspector de trabajo y para el trabajador sobre todo, mucho más difícil
saber en qué clasificación está su empresa. Porque anteriormente un trabajador decía, no, mire, esta empresa tiene sus instalaciones y son dueños de instalaciones en una zona importante de la capital o de una provincia. Ahora no, ahora dependerá del número de empleadores, de trabajadores, eso es algo objetivo, pero también del número el monto de la venta bruta anual. ¿Y cómo sabe un trabajador cuál es el monto de la venta bruta anual de una empresa? Eso es muy difícil. Aparte de que si lleva doble contabilidad, todavía peor. Bueno, doctor, entonces, finalmente, ¿a quién beneficia más, profesor? Bueno, desde el punto de vista de la aplicación práctica, estarán mejores protegidos los empresarios, podrán defenderse mejor, que son los que llevan las cuentas de la empresa. O sea, es una clasificación menos objetiva que la anterior, porque la anterior yo no puedo ocultar la instalación de una empresa, entonces yo sé más o menos cuánto vale la instalación. Pero era injusta la anterior. Doctor, usted dijo... Bueno, yo con respecto a la anterior no hablo porque esa clasificación fue de la época mía. Así es, doctor. Lo que pasa Sí, es que pero conviene a Julio. Pero eso, doctor, de perjudicarle a usted por su localcito, Sí. de ir a calcular localcito, eso... La reclasificación fue correcta, lo incorrecto fue meterla junto con el aumento. No, Eso mira, quedaron en la- seriamente hablando, la no, clasificación... Escúchame, el doctor. No, pero mira, la clasificación era de los años 90, de manera que evidentemente había que mejorarla porque cualquier pequeño local de un barrio de los más pobres hoy vale más de 4 millones de pesos. Así es. Sí, doctor, usted dijo que esta decisión tuvo un problema legal que violaba el Código de Trabajo, la ley del trabajo, porque debía darse un tiempo antes de implementarse. Es así, que tiene un vicio de legalidad. Mira, cuando se decide la tarifa por el Comité Nacional de Salario, se publica y el ministro entonces otorga un plazo que está establecido en la ley para cualquier objeción a la tarifa. Y luego después, si no hay objeción, a los 15 días se ratifica, se refrenda la tarifa. Si hay objeción, vuelve a ser discutida por el Comité Nacional de Salario. En este caso no se hizo. Supongo que tanto el sector sindical como el sector empresarial, pues hicieron declaración interna ante el ministerio de que ellos no iban a impugnar y que renunciaban a los plazos. Es la única explicación. Pero de todas maneras, cualquier persona puede impugnarla, no solamente trabajadores y empresarios. Doctor, aquí hay una entidad de abogados, de juristas, que se llama el Observatorio del Justo Proceso y está hablando de un uso abusivo de, digamos, de lo que llaman condenas anticipadas, de vulneración del principio de presunción de la inocencia por la forma en la que se exponen los casos. ¿Usted cómo ve este tema de la persecución judicial presuntamente contra la corrupción? Mira, yo creo que es una pregunta que me hace importante. Lo que sucede es lo siguiente. Este observatorio anteriormente no criticaba lo que había pasado también en administraciones anteriores. O sea, también hubo la misma exposición pública que se hace ahora, también la hubo en un pasado muy reciente y ahí sí no fue criticada. Yo sí siempre entendí, posiblemente por mi formación de viejo abogado, que un juez habla por sentencia y que un fiscal habla por su dictamen. Fue lo que a mí me enseñaron en la universidad y lo que yo veía en el ejercicio profesional. Es decir, no se iba a la prensa. Tal vez tú me dirás ahora, bueno, es que los medios han cambiado,
lo cual es cierto, hay redes sociales ahora que antes no había, pero antes un fiscal hablaba en estrado. O sea, no, los periodistas podían preguntarle y decían, no, lo que yo dije en audiencia y punto. Y lo mismo sucedía con el juez. Pero bueno, los tiempos han cambiado, ahora hay, no solamente aquí, en todas partes del mundo, hay hasta sindicatos de jueces, lo que para mí siempre me chocaba. De manera que yo sí entiendo, primero, la responsabilidad penal es personal. El que incluyó en actos de corrupción y se le pruebe debe ser condenado. La impunidad tiene que desterrarse definitivamente de este país. Así es. En eso estoy muy claro. Ahora, en segundo lugar, hay que preservar por todos los medios la presunción de inocencia. Y en ese sentido sí habría que hacer un llamado tanto a las autoridades judiciales, a los jueces, a los fiscales, de que traten de preservar esa presunción, porque si posteriormente el tribunal descarga, ya mi buen nombre ha sido puesto en el suelo y es muy difícil entonces reparar la honra de una persona. Bueno, pues muchas gracias al doctor Rafael Alburquerque. Ya lo vamos a despedir. Una pregunta, Consuelo. Adelante, y Lalo. Doctor, ¿qué usted opina? El secretario de Trabajo, el señor de Camps, dijo, subiendo al ministerio, inmediatamente lo nombraron, de la dominicanización de la mano de obra, buscando ese millón que quieren de mano de obra. ¿Qué usted opina de la dominicanización de la mano de obra? Porque hay muchos sectores que dicen que el dominicano no quiere trabajar. Bueno, en primer lugar, pues reconocer la labor que viene haciendo el doctor Luis Miguel Decán. Creo que es un joven muy esforzado, es un joven que ha aprendido muchísimo y se ha especializado en muy poco tiempo, se ha especializado al frente del ministerio. Así que saludo no solamente su designación, sino la labor que está realizando. Y en cuanto a la dominicanización del trabajo, hay que mantenerla. O sea, no es cuestión de que el dominicano no quiera trabajar. Lo que pasa es que es muy difícil cuando te ponen a trabajar de sol a sol, recogiendo una cosecha de 7 de la mañana a 7 de la noche por un bajo salario. No, y además, doctor, eso tiene otras implicaciones sociológicas, porque si usted hace el trabajo con toda la cultura antihaitiana que hay aquí, si usted hace el trabajo del haitiano, entonces lo estigmatiza en el barrio. El dominicano no quiere hacer ese tipo de trabajo, ni de construcción, ni de construcción, ni de... Yo creo que cuando hay buen salario, ya cree un lío. Bueno, gracias, doctor. Gracias, doctor. Vamos a dejarlo ahí. Espérate. Gracias, doctor. Gracias. No, quería preguntarle por la salud de doña Yolanda. Ah, bueno. Sí, doctor. Doctor, ustedes han estado actualizando a la opinión pública sobre la situación médica de doña Yolanda Reina, la madre de Leonel Fernández. ¿Cuál es lo más actual que se puede comunicar a la audiencia del programa? No, mira, yo creo que se puede comunicar. Realmente ha estado ayer, fue una situación muy difícil. Esperamos que hoy pueda mejorar, pero no hay duda de que es una situación delicada y hacemos todos los votos y hacemos todas las peticiones pues, de mejoría, lo que pueda mejorar y que Dios la ampare. Pero es una situación difícil, sobre todo tomando en cuenta su edad. Claro. Bien, pues muchas gracias al doctor Rafael Alburquerque. Gracias. Gracias a ustedes. Cambio y fuera.